Ten un buen día. Vamos a iniciar el viaje de nuestras vidas y esta aventura nos llevará por todo el mundo para escuchar historias y hablar de ideas que nunca olvidarás. Alpha es una serie de sesiones diseñadas para iniciar una conversación sobre las preguntas más importantes de la vida. No va a ser una conferencia donde hablemos solo nosotros. Es una conversación. Todos tendrán oportunidad de hacer preguntas y compartir sus ideas. Nos emociona mucho iniciar esta aventura contigo. Pero antes de continuar, yo soy Jason y él es Ben. Y te damos la bienvenida a Alpha. En cada sesión de Alpha vamos a explorar un tema diferente. Queremos que pienses sobre lo que crees e inicies una conversación con las personas a tu alrededor. En cada episodio habrá 3 pausas para el diálogo. Habrá una pregunta, oirás las respuestas de gente de todo el mundo y luego podrás hablarlo con tu grupo. Las preguntas son el punto de partida. Puedes llevar la conversación a donde quieras. Algunas requieren reflexión, pero otras son para romper el hielo, para iniciar la conversación. Por ejemplo, Ben, si tuvieras 24 horas para hacer todo lo que quieras, ¿tú qué harías? Yo tengo algunas ideas. Espera, ¿puedo llevar amigos? Los que tú quieras. ¿Hablamos de dinero ilimitado? Oh, sí, ilimitado, Jason. Ilimitado. No creo que sea una buena idea. ¿Es mala idea? Elige otra. Sí, nueva idea. No sé, yo jugaría con tigres. Mira qué tiernos. Iría en un helicóptero, Sí. en un vehículo para nieve. Claro. Bajaría una montaña. Sí. Desde un risco. ¿Un paracaídas? Aterrizaje perfecto. Viajar a Japón. Comer helado. Me iría a un parque de diversiones. Llevaría a mi mamá a comer a algún lugar rico. Y entonces de mañana me subo a todos los juegos, hago. Después a la tarde me como todo. Me quitaría el miedo y me pondría a cantar. Trataría de cumplir al máximo de mis sueños. Salir, gastar dinero. Estaría con un cartel gigante diciendo, che, si tienes un mal día, yo te doy un abrazo para que tengas un buen día. Descansar. Uf, creo que viajaría. Pasaría mucho tiempo con mi familia. Iríamos a comer unas hamburguesas. Pues solo saldría a la calle y vería qué se me antoja. Vivimos ocupados. Muchas cosas pasan a diario en nuestras vidas y en un periodo de 24 horas hacemos muchas preguntas diferentes como ¿qué comer? ¿Cómo vestirme? ¿O con quién relacionarme? A veces nos hacemos preguntas más importantes como ¿qué quiero ser cuando crezca? ¿Con quién me casaré? ¿O dónde viviré? Pero de vez en cuando nos hacemos preguntas aún más profundas. Preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Hay algo más en la vida? La realidad es que no hay muchos lugares a donde ir a explorar las preguntas más profundas y, en Alpha, queremos crear un espacio donde podamos hablar estas preguntas de forma abierta y honesta. En cada sesión, Jason y yo exponemos un tema distinto y lo platicaremos desde una perspectiva cristiana. Sé que mencionar la palabra cristiano puede causar muchas preguntas y piensas, ¿voy a ser el único aquí que no crea en estas cosas o que no sea cristiano? Si ese eres tú, estás en el lugar indicado porque Alpha se hizo en especial para personas que no necesariamente se consideran cristianas. Cuando era más joven no me interesaba mucho la iglesia ni el cristianismo. Pensaba que todo era aburrido. Me imaginaba a gente vieja cantando viejas canciones, leyendo libros viejos y tomando té juntos. En realidad yo nunca me imaginé como... Me gusta el té. Lo siento, es que mencionaste el té y de pronto recordé que probé este nuevo té verde helado endulzado con un poco de limonada.
Suena delicioso. Es muy refrescante y... ¿Lo compraste aquí o...? En un lugar local. ¡Corten! Cuando empecé a pensar en el cristianismo, me pregunté si todo esto era verdad. ¿Habrían razones inteligentes para creer en ello? Además, parecía que no tenía relevancia en mi vida. Solía preguntarme cómo es que una historia sobre alguien que vivió hace 2000 años al otro lado del mundo tiene algo que ver con mi vida ahora. Escuché que alguien dijo que en nuestro corazón es como si hubiese una cubeta de felicidad, que siempre tratamos de llenar. Y se oye así. Si tuviera más dinero, o mejor ropa, o una nueva novia, entonces sería feliz. Ya, o si tuviera mejores notas, conociera gente importante, o tuviese el trabajo perfecto, entonces mi vida estaría completa. Pero lo raro es que no importa cuánto tratemos de llenar nuestra cubeta de felicidad, seguimos añorando. Y aunque sean cosas fabulosas, no podemos quitarnos la sensación de que debe haber algo más en la vida. Es como si hubiera un vacío en nuestro corazón. Existe una sed más profunda y espiritual que todos tratamos de satisfacer. Jesucristo, figura central de la fe cristiana, dijo: Yo soy el pan de vida. Y es como si hubiese dicho: yo soy el que llena ese vacío. Soy el que satisface esa hambre. Cuando era joven, a la edad de 12, mi madre sufrió una fuerte crisis nerviosa y fue hospitalizada por largos periodos de tiempo. Mi padre también luchaba contra el alcoholismo. Yo tenía 2 hermanos y básicamente tuvimos que criarnos solos de varias formas. Esas experiencias me marcaron y recuerdo que una noche al ir a dormir llorando dije: Dios, si estás ahí, te odio. Decidí que la infancia que tenía no iba a ser mi vida. A los 18 me comprometí con la idea de volverme millonario. A los 30, a los 35 había logrado la idea de ser millonario. Tenía una compañía con más de 500 empleados. Tenía un hermoso hogar, una hermosa esposa, 2 hijos. Podía ir a donde quisiera y cuando quisiera. Tenía más dinero del que había esperado, pero no era feliz. Y me di cuenta de que había una oscuridad en mi interior, un vacío. Entonces me vi forzado a iniciar una travesía profunda. ¿De qué se trata la vida? Tengo epilepsia y por alguna razón empecé a tener ataques con más frecuencia. Había una chica que trabajaba para nosotros en nuestro hogar. Su nombre era Bonnie y era una mujer muy dulce, una mujer cristiana. Un día me vio cuando tuve un ataque. Llamó a mi esposa y le dijo que Dios le pedía ir y orar por mí. Bueno, pensé, sé que no va a servir de nada, pero Bonnie me agradaba y oró por nosotros. Por alguna razón lloré mientras ella oraba y no sabía por qué, pero Bonnie se fue y le agradecimos. Al día siguiente vi a un vecino que iba a la misma iglesia que Bonnie. Le pregunté: ¿vas a ir a la iglesia mañana? Él dijo sí. Dije: ¿puedo ir contigo? Dijo sí. Él estaba feliz de llevarme. A la mañana siguiente, estando juntos en la iglesia, empezó la música de alabanza y por alguna razón empecé a llorar. Hacía lo que podía para no llorar, pero las lágrimas seguían saliendo. En ese momento, y por primera vez, el amor de Dios por mí fue tan real. La realidad de que me amaba fue algo total y completamente impresionante. Toda mi vida adulta trabajé mucho para ser rico, tratando de llenar un profundo vacío dentro de mí, una oscuridad con la que caminaba a diario, solo para descubrir que ese vacío solo puede llenarse con una relación con un Dios vivo. Todos experimentamos esta añoranza de forma diferente. Y tal vez algunos ni siquiera sentimos esta añoranza profunda. Sí, conocí a Mark que dijo: es como si Dios llenó un vacío en mi corazón del que no me daba cuenta hasta que Él lo colmó. No fue hasta que experimentó una relación con Dios que entendió qué era lo que su corazón añoraba. Porque cuando experimentas el amor de Dios, todo cambia. Lo escuché descrito en una canción así: en color transformó la oscuridad, nuevo soy. Creo que podría poner la canción ahora, porque está en mi teléfono. Sí. Pon Vida tú me das de Hillsong Young and Free. Oigan, ¿ustedes podrían hacer que también se escuche? Si pueden, van a ponerla. Vamos a escucharla. Ya está. Me despierto con un motivo. Mi perro Charlie García. La música. Yo. Reírme. Oh, la naturaleza. Mis perros. Conectar con las personas
y bailar. No tengo la mano. Pasar tiempo con mis amigos y mi familia. Creo que es lo más feliz que tengo hasta el día de hoy. Hacer lo que me gusta. Me hace feliz bailar. ¿Qué me hace feliz? Estar en paz conmigo mismo me hace demasiado estar feliz. El fútbol. Uy, juntarme a no hacer nada con amigos, tipo, y no hacer nada. La playa. La vida. La respuesta de algunos ante el cristianismo puede ser: qué bien que tú creas en estas cosas, pero no es para mí. Pero si lo piensas, esto no es una postura lógica, porque si el cristianismo es verdadero, es importante para todos. Y si no es verdadero, tampoco sería bueno para mí. El autor C.S. Lewis dijo: el cristianismo, si es falso, carece de importancia. Si es cierto, es de infinita importancia. Lo único que no puede ser es de importancia media. C.S. Lewis fue una persona que se tomó el tiempo para examinar la evidencia y concluyó que es verdad. Pero él no fue el único. De hecho, muchos de los científicos más influyentes fueron cristianos, como Newton, Kepler, Galileo y Copérnico. Y algunos de los científicos respetados en la actualidad, como Francis Collins, director del proyecto del genoma humano, un proyecto que hizo el mapa del ADN humano. Bueno, en el lugar donde yo crecí, la fe no era un tema del que se hablara con mucha frecuencia. Mi padre era profesor de teatro, mi madre dramaturga. Cuando fui a la universidad, las discusiones en el dormitorio y a tarde sobre religión comenzaron a ocurrir. No tenía una razón en particular para darle un valor a algún sistema de fe. Nunca fue algo con lo que estuviera familiarizado o hubiera interiorizado. Terminé en la currícula de la Facultad de Medicina, sentado al lado de pacientes con cierta enfermedad. Y una tarde uno de mis pacientes, una mujer anciana, maravillosa, prácticamente una abuela, quien sufría una enfermedad cardíaca, tuvo un dolor en el pecho bastante fuerte mientras estaba con ella. Al final lo superó. Y cuando pasó el dolor, ella me explicó cómo fue que su fe era lo que la ayudó en esta situación. Y cuando había terminado con esa descripción tan personal de esa fe, volteó hacia mí y yo estaba callado. Entonces, algo sorprendida, dijo: ¿usted en qué cree, doctor? Finalmente, yo mismo tuve que admitir que con su pregunta me había dado cuenta que yo había dado una respuesta a la pregunta más importante que como humanos enfrentamos: ¿existe Dios? Y la había dado sin siquiera haber buscado la evidencia. Y se supone que era científico. Si hay una cosa que los científicos afirman hacer es llegar a conclusiones basadas en evidencia. Y no me había tomado la molestia de hacerlo. Yo creía que Cristo era tan mito como historia y entendí, al leer más al respecto, que era una figura histórica y que contamos con bastante evidencia de su existencia y sus enseñanzas y hasta de su resurrección de la muerte de forma literal. Yo entendí por primera vez que se puede llegar a creer con fundamentos racionales una travesía que supuse que solo terminaría reforzando mi ateísmo. Pero para mi sorpresa resultó en mi conversión. Mucha gente dice que la fe y la ciencia son opuestos, pero en realidad la fe y la ciencia trabajan muy bien juntos porque responden a diferentes preguntas. Ambas ofrecen explicaciones sobre el mundo que son complementarias. La ciencia observa cómo funcionan las cosas y describe las leyes del universo. La fe ayuda a entender preguntas como ¿por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de la vida? Nuestros amigos Jassy y Landry lo explicarán un poco más. Muy bien, como ven, yo había terminado de hornear un pastel y quería dárselo a mi amigo Landry. Ahora, si Landry fuera científico y examinara el pastel, podría decirte muchas cosas de él, como de qué está hecho, cómo fue hecho y tal vez hasta cuándo fue hecho. Pero no podría decirte todo. No podría decirte quién lo hizo y, lo más importante, por qué se hizo. Solo el creador del pastel puede hacerlo. Solo yo puedo decir que yo hice el pastel y puedo decirte por qué lo hice. Lo hice para mi amigo Landry porque le encanta el pastel. Jessy. Y pasa lo mismo con el universo. Solo el creador puede revelar quién hizo el mundo y por qué lo hizo. Y en Alfa vamos a explorar las preguntas de quién y por qué. Ready. ¿Por qué es tan difícil para el hombre, para el ser humano en general?
hacer lo correcto. No, le haría mucha bronca, no puedo hacerlo sola. Pues si me dejaría ser su sucesor. Le preguntaría por qué nos ama. ¿Por qué existe tanto mal en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué todo es tan difícil cuando creo más en ti? Porque asumo que si existiese un Dios, pues sí le preguntaría, o sea, asumo que nos ama, entonces le preguntaría como, ¿por qué nos amas? Complicada la pregunta. ¿Es verdad que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿A dónde vamos? Si después de todo esto hay paz. ¿Que cómo está? ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué nos limitamos con la vida, Corte? ¿Por qué morimos a cierta edad? ¿Cómo se te ocurrió esto? No, tengo muchas preguntas para hacer. Es imposible elegir una. Una de las cosas más significativas que Jesús dijo fue: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice yo soy el camino, nos dice, soy el camino a una relación amorosa y duradera con Dios. Una relación que llena esa añoranza que todos tenemos de ser amados y aceptados. Cuando Jesús dice soy la verdad, no solo se refiere al conocimiento intelectual, como memorizar hechos sobre Dios. También se refiere al corazón. Nos dice que la verdad es personal. Puedes conocer a Dios personalmente. Sí, es la diferencia entre saber sobre una persona y conocerla a ella misma. Imagina por un momento que no conozco a Ben personalmente, pero lo sigo en las redes sociales. Me daría cuenta rápido de que es bastante alto, es un buen bailarín y más o menos en los deportes. Bueno, también descubrirías que es atractivo, que amaba a su abuela, que es un orgulloso tío, padrino. Claro. E incluso si leyera cada una de las publicaciones de Ben, sería conocimiento factual. Y eso es muy diferente a la experiencia personal de ser amigo de Ben durante 15 años. Lo que Jesús nos dice es que podemos conocer a Dios así, como a un verdadero amigo. Comprender esto, darme cuenta de esto del cristianismo, cambió todo para mí. Yo pensaba que el cristianismo no tenía relevancia en mi vida, pero ahora es lo contrario. Nada ha tenido un impacto mayor en mi vida hoy que mi relación con Dios. Por último, Jesús dice, yo soy la vida. En esencia dice que Él es únicamente quien puede darte una vida plena. No que será todo fácil, pero que en Él encontramos una vida de sentido y plenitud. Una vida sin culpa ni vergüenza. Todos conocemos sentimientos de culpa. A veces es culpa falsa, como la vez que creí que había abollado el auto de mi hermano, pero luego descubrí que... Creí que sí lo habías hecho. No, lo que decía antes de la interrupción es que Claro. creí que lo abollé, pero ¿Sí? luego, porque lo choqué, pero cuando lo vi le dije a mi hermano, me sentí mal, le dije a mi hermano Paul, Claro. y dijo que ya tenía ese golpe. En fin, fue una culpa falsa, pero he tenido sentimientos reales de culpa, como todos, por hacer cosas que están mal. Pero la maravillosa noticia es que Dios nos ama a pesar de eso. Dios vino en la persona de su Hijo Jesús a morir por ti y por mí. Y en la cruz tomó toda nuestra culpa, todo lo que hemos hecho mal, dicho mal o pensado mal, y murió en nuestro lugar para que pudiéramos ser perdonados. Y cuando recibimos ese perdón, experimentamos vida, y vida en abundancia. Eso es exactamente lo que Jesús quiere para ti y para mí. Vida en abundancia, vida en plenitud. No sé qué fue lo que te trajo a Alfa hoy, pero queremos que sepas que Alfa es un lugar donde puedes ser tú mismo. Ninguna pregunta es muy compleja o muy simple. Puedes decir lo que piensas y sentirte libre de debatir todo. Hoy Alfa se hace en ciudades por todo el mundo en más de 60 idiomas y más de 150 países. Millones de personas se reúnen con amigos y exploran las preguntas sobre la vida, la fe y Dios. Y queremos invitarte a acompañarnos. Si llegas a vivir 70 años, en promedio, así es como vas a pasar tu vida. Vas a pasar 20 años y 3 meses dormido, 10 años y 5 meses viendo televisión, 7 años y 6 meses comiendo y bebiendo, 5 años y 9 meses viajando en un transporte, 18 meses esperando en fila y 6 meses en semáforos. Es alarmante pensar que muchos pasarán más tiempo en los semáforos que hablando de cosas importantes sobre la vida y la fe. Tienes aproximadamente 570,000 horas de vida y queremos invitarte a pasar menos de 24 aquí en Alfa.
Ben, ¿a qué hora es nuestro vuelo? A las 6. ¿A las 6? Es dentro de 5 horas. ¿Qué vamos a hacer en 5 horas? Pasajeros que viajan en el 247.